Señor Jesús, gracias porque una vez más, Señor, nos podemos juntar con tu pueblo virtualmente. Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu preciosa palabra. Yo te suplico, Señor, que hasta donde llegue esta enseñanza pueda llevar edificación y bendición, Señor, y que tu Espíritu Santo tome esta semilla, la siembre en los corazones, Señor, y que pueda producir, Señor, al 100 por 1, Señor, a tiempo, Padre. Yo te lo suplico y te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, amado hermano, que nos dejas entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa. Gracias porque este día martes nos permites estar ahí, pues junto a tu familia, compartiendo la palabra, nosotros acá y ustedes allá. Te invito para que puedas compartir o darle share a esta transmisión para que así podamos llegar y alcanzar a muchos más. Es más, te reto para que todos los que tengan sus redes sociales lo hagan y que lo compartan para que así se pueda compartir o diseminar más la palabra de Dios y que el Señor quiera en algún momento este mensaje y otros puedan ser traducidos a otros idiomas para poder alcanzar a más personas que lo necesitan. Te invito para que tomes tu cuaderno, tu Biblia, tus lapiceros de colores para hacer tus anotaciones, para que juntos podamos compartir y que nos pongas tus comentarios. Si tienes peticiones de oración, también te invito para que las envíes, que las pongas. Si tú nos estás viendo no acá desde Evanston, Illinois, sino nos estás viendo fuera, en otro país, escríbenos en el Facebook. Y si tú nos estás viendo localmente, pues en el chat, ahí nos llega también la petición de oración. Quiero en esta preciosa noche pues compartirte y continuar hablando, más bien dicho, acerca de quién te enseña. Y quiero recordar solamente así rápidamente algunos de los aspectos que vimos el día de ayer. Y uno de los primeros aspectos que veíamos nosotros el día de ayer era que el que te enseña marca tu vida. El que te enseña marca tu vida, para bien o para mal. Nosotros vemos aquí en Génesis 3:11 que la serpiente incitó para que comieran del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Se abrieron sus ojos. Entonces por eso el Señor Dios Todopoderoso le preguntó a Adán: ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo? ¿Quién te reveló? ¿Quién te explicó? ¿Quién te interpretó que estabas desnudo? Si Dios mismo le está diciendo esto a Adán, quiere decir de que no había sido el Señor quien le había explicado, sino que él ya sabía, porque si nos recordamos un poquito de lo que pasó, dice que Adán y Eva se escondieron porque tenían temor. El paciente cero, ese es el paciente cero de todo el pecado. Ahí empezó. Ahora en Adán y Eva, pacientes cero. Y entonces le dijo: ¿quién te enseñó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, de que alguien más les abrió el entendimiento. Entonces debemos de saber que el que te enseña te marca. El que te enseña te deja una marca para bien o para mal. Por eso es de que debemos de tener mucho cuidado con quién nos enseña, qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos escuchando. Lo decía yo ayer, que las ovejas comen por el oído y no por la boca, porque su alimento es espiritual. Ok. También vimos que para poder de alguna manera estar sanos espiritualmente, debemos de nutrirnos espiritualmente. ¿Cómo nos nutrimos espiritualmente? Pues por medio de la fe. Nos nutrimos por comer de los verdes pastos, es decir, esa agua que nos nutre también, ¿verdad? Según la versión Húnema del Salmo 23, verso 2, haciendo misericordia. Y también a un punto bien importante que explicamos ayer para poder estar bien nutridos es el reconocimiento de autoridad sobre nosotros. Cuando reconocemos autoridad sobre nuestra vida, entonces viene
una nutrición sana espiritual en el Hijo de Dios. También empezamos a ver entonces qué materias nosotros deberíamos de estudiar o nos deberían de enseñar para que nosotros podamos tener un sano crecimiento, ¿verdad? ¿Qué materias son las que nosotros tenemos que estudiar? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque el tema es ¿quién te enseña? Entonces yo lo puse bajo esta perspectiva. ¿Qué materias deberían de ser enseñadas para que podamos nosotros estar sanos y fuertes y saber si lo que estamos aprendiendo nos está bendiciendo, si lo que estamos, de lo que nos estamos alimentando nos está ayudando? Sin olvidar que para que nosotros nos tenga beneficio el escuchar la palabra de Dios, debemos de aplicarle fe, debemos de oírla con unción, porque a veces solo se tacha, no me gustó la enseñanza, no tenía unción. Sí, siempre se demanda del que enseña, del que predica, que esté ungido. Sí, pero que no se les olvide que el que está sentado escuchando también tiene que estar ungido de Dios. Así dice la Escritura, que a muchos no les trajo beneficio al oír la palabra porque no lo hicieron con unción. Es decir, no le aplicaron fe, dice otras versiones. Pero entonces quiere decir de que tanto el que predica, el que enseña, como el que escucha, los dos deben de estar ungidos. Tenemos que estar ungidos. Entonces vimos una de las materias, ¿verdad? Aprender a contar nuestros días. ¿Cómo podemos aprender a contar nuestros días? Practicando la sabiduría y solo por medio de Cristo Jesús. Es entender, aprender a vivir, ¿verdad? Como dice Filipenses 4, 12 y 13. Ya aprendí a vivir porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la otra materia que vimos fue saber orar. Y entendimos que la oración es hablar con Dios, pero debemos de entender que es como una cita con Dios y que lo debemos de hacer constantemente, no con malos propósitos. Debe de hacerse con fe, saber a quién se ora y entender, suplicar la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Dice que nosotros no sabemos, no podemos orar, pedir, pero Él suplica por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, vimos estas dos materias que nos abren el aspecto, ¿verdad? Para poder entender qué materias espirituales nos deben de enseñar para crecer sanos. Y ver el tipo de enseñanza que estamos recibiendo, ¿ok? Ahora quiero que me acompañes. Este pasaje te va a gustar mucho. Porque Primera de Reyes, capítulo 8 y verso 36 dice: escúchanos desde el cielo y perdónanos. Mira, esta es una petición, es una oración de Salomón. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Claro, aquí no quiero meterme tanto en el entorno que está viviendo aquí el rey, ¿verdad? Sino que yo quiero que entendamos que le está pidiendo: enséñanos a vivir, enséñanos a vivir. Pero ¿de qué manera? Enséñanos a vivir haciendo lo bueno. Porque, hermanos, amigos que nos ven, que nos están escuchando, qué importante es hacer lo bueno delante de Dios. Pero no lo bueno según tu criterio, no lo bueno según tu perspectiva, porque hay mucha diferencia entre lo que a Dios le agrada, lo que Dios ve bueno, a lo que el hombre o lo que la humanidad ve bueno. Te voy a poner un pequeño ejemplo, incluso los cristianos. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando Dios le dijo al profeta Samuel: ve a ungir al nuevo rey que está en la casa de Isaí. El profeta agarró su cuerno, echó aceite, se llevó su redoma y fue a visitar la casa. Cuando entró, vio a los hijos de Isaí, aquellos grandotes guerreros preparados para la batalla, ¿verdad? Grandes. Y dijo: este es. Y al primero que vio lo iba a ungir, le dijo: no, tú lo ves bueno, pero yo no. Y llegó el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hermano, hasta que ya no había más hijos. Entonces quiere decir que la perspectiva humana de ver las cosas buenas no es la misma perspectiva de ver las cosas buenas de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas buenas bajo la perspectiva de Dios. Amén. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, entender con el pensamiento de Dios, con el corazón de Dios. Pastor, pero eso es imposible.
Claro, si no hay revelación. Por eso es que es bien importante el buscar la revelación de la palabra del Señor. Porque entonces el profeta aquí ya no encontró a nadie más. Y la pregunta heló quizás a Isaí, ¿verdad? Porque le dijo, ¿tienes otro hijo? ¿Tienes otro hijo más? Ay, sí, hay uno que está allá cuidando de las ovejas, pero ese no, tráiganlo. Cuando lo vio, por favor, déjenme pensar, no dice la Biblia que Samuel cuando lo vio dijo, a este le voy a echar el aceite, lo vio y dijo, a él lo voy a ungir. A él no hizo nada. Dios le dijo, ese es, a él unge. Entonces, si se puede dar cuenta o si podemos entender, ver la perspectiva humana, entonces, enséñanos a vivir haciendo lo bueno. Ahora, esto entonces tiene que convertirse en cada uno de nosotros, amados hermanos que nos ven, un estilo de vida. Ya no podemos nosotros, desde que conocimos al Señor Jesús, volver a nuestra antigua forma de vivir. Yo no sé cómo eras tú, quizás tú no sabes cómo era yo, pero yo me considero un agradecido delante de Dios porque nos haya escogido a este ministerio, a este servicio, a esta administración tan preciosa que yo creo que tal vez era el último en la fila. Pero el Señor tuvo misericordia de llamarnos y de ponernos en este hermoso servicio que es el servicio pastoral. Nos sentimos tan dichosos, tan honrados. Pero entonces, vivir haciendo lo bueno se tiene que convertir en un estilo de vida. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús vino aquí y caminó entre su pueblo, en su ministerio, dice que Él hacía bondades a todos, sanaba a todos, bendecía a todos. Habían algunos que quizás no les gustaban los niños, ¿verdad? Decían, quítense de aquí, y decían, no, déjenlos que vengan, ¿verdad? Se le acercaba a todo tipo de personas y los atendía a todos, hermanos. Siempre había una palabra de esperanza, una palabra de bendición. Ese estilo de vida es el que tenemos que adoptar todos nosotros, si de verdad queremos llamarnos cristianos. Ahora, de tener este estilo de vida tiene una demanda, ¿verdad? Hacer lo que a Dios le agrada tiene una demanda, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho y lo quiero volver a decir, que en el Evangelio todo es gratis. Perdón, en el Evangelio lo único gratis es la salvación. Y gratis porque nosotros no hicimos nada, pero sí se pagó un alto precio, grandísimo, que fue la vida misma del Señor Jesús. El Cordero de Dios derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario y después descendió a las partes profundas de la tierra. Pero entonces la salvación es gratis, todo lo demás tú y yo tenemos que pagar un precio. Tú quieres vivir agradando a Dios, tienes que pagar un precio. Quieres tener unción, tienes que pagar un precio. Quieres tener relación, comunión, coinonía con el Espíritu Santo, tienes que pagar un precio. Muchos no están dispuestos. Muchos solo quieren vivir su vida, entre comillas, cristiana, un cristianismo light, sin compromiso, sin rendirse delante de Dios, sin querer cambiar su vida, sin pedirle la ayuda al Espíritu Santo para cambiar el carácter, el pensamiento, la actitud. Quieren vivir igual. Lo único que cambiaron fue entonces, entre comillas, de religión. Porque antes en la religión imperial así se vivía. Igual, no había ningún cambio. Sin Cristo, ahora imaginémonos. Pero entonces debemos de suplicarle al Señor que nos ayude a poder tener un estilo de vida que le agrade al Señor. No un estilo de vida de iglesia nada más, porque muchos se ven bonitos en las iglesias. Bueno, no muchos, todos nos vemos bonitos en las iglesias, ¿verdad? En las reuniones, pero fuera de la casa de Dios, en tu trabajo, en tu escuela, donde realmente tú te vas a manifestar como quien eres realmente, ¿verdad? Esperemos que nuestro evangelio, nuestra vida sea
íntegra y que sea transparente, así como somos en la casa de Dios, así seamos siempre a todo lugar que vayamos, que nos conozcan como lo que somos, hijos de Dios. Entonces, tiene que ser una práctica diaria. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno. Esta materia, esta clase, sí, hermano, tenemos que aprenderla. Y para eso quiero que veamos algunos pasajes que nos van a ayudar. Y para eso quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7, ¿verdad? Mateo capítulo 7 y verso número 11. Pues si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces lo primero que tenemos que aprender es aprender del mejor, que es el Padre del cielo, ¿verdad? Tenemos que aprender de Él. Ay, hermano, qué hermoso es sentirse amado por el Padre. Amén. Así, en el Señor Jesús nosotros podemos ver y entender cómo el Padre nos ama. Bueno, un texto tan conocido por todos nosotros, Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal, o sea que de una manera tan grande, tan incomprensible, nos amó a nosotros, que fue capaz de entregar a su propio hijo, pero no a uno, a su único hijo, al unigénito Hijo de Dios, quien tomó nuestro lugar. Entonces debemos de aprender del mejor, ¿verdad? Nosotros vemos entonces cómo podemos aprender del Padre. Hermano, cuando vemos aquella pregunta que le hizo aquel discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Bueno, muéstranos al Padre y nos bastará. Entonces le dijo el Señor Jesús, pero quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces quiere decir que si queremos aprender del mejor, veamos al Padre. Pero entonces, como el Señor Jesús dijo que el que ha visto al Padre lo ha visto a Él, entonces tenemos que ver al Señor Jesús. Amén. Entonces vemos que dice Juan 3:16, les dije que el Padre nos amó tanto. Entonces también en referencia al Señor Jesucristo dice que el Señor Jesús, dice, nos amó tanto, hermano. Tanto nos amó el Señor que se entregó por amor a nosotros. Hermano, Él se entregó. Entonces son características que nosotros tenemos que empezar a apuntar como para poder entender cómo tener un cambio de vida. Definitivamente que el que tiene un encuentro con el Señor Jesús verdadero, hermano, ya no es igual, ya no puede ser el mismo. Ha sido tocado por el amor de Dios, ha sido tocado por la gracia del Señor, ha sido limpiado por su sangre preciosa. No podemos ser iguales. Amén. No podemos ser iguales. ¿Qué otra cosa nosotros podemos ver acá? Este pasaje me gusta porque dice, si vosotros, al estar hablando de los padres, ¿verdad?, le pueden dar cosas buenas a sus hijos. Entonces quiere decir de que no basta solo con darles cosas buenas, sino que tiene que haber una enseñanza, ¿verdad? Ok, ahorita lo vamos a ver más adelante. Mira cómo dice Efesios capítulo 2 y verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. ¡Qué precioso! Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Este pasaje de Efesios 2:10 es poderoso, porque entonces dice que ya quedó establecido de antemano las buenas obras que nosotros tenemos que hacer, por dónde tenemos que caminar. Es como decir, bueno, Dios ya nos trazó el camino. Ya nos dijo dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer. Lo que pasa es de que como no hay esa relación con Dios, entonces por eso es de que no se llega a encontrar el camino correcto, ¿verdad? Y entonces por eso es de que se toman veredas espinosas, ¿verdad? Así resbaladizas, con piedras puntiagudas, que hacen que el camino sea difícil. Pero si nosotros le pidiéramos a Dios, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos revele cuáles son esas obras, hermano, nuestra vida fuera diferente. Yo te preguntaría a ti, ¿tú te estás conduciendo según las obras que el Señor ya preparó de antemano para ti? Puede ser que alguien me pregunte, pastor, ¿y usted? Bueno, estamos
estamos. Yo sé que tú también quizás lo has estado haciendo, pero no es de hacerlo una vez, un día, no, es toda la vida. Toda nuestra vida, desde que conocimos al Señor, desde que entramos al Señor Jesús, aleluya, desde ese momento, hermano, nosotros tenemos que buscar el hacer solo cosas buenas que agradan a Dios. Amén. Cosas buenas que agradan a Dios, porque hay muchos que hacen cosas buenas, pero que parecen malas. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que decimos, porque puede ser de que lo estemos haciendo pensando que está bien, pero a Dios no le agrada. Te voy a poner un ejemplo. Retomemos la vida de Saulo de Tarso. Perseguía la iglesia, tenía buena relación con los líderes, con las coberturas de él, le dieron cartas de autorización para entrar, y en palabras del apóstol Pablo, así dice, iba y apresaba a los cristianos para matarlos, es sus propias palabras, perseguía a la iglesia, pero él pensaba que lo estaba haciendo, pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien, no entendía. Lo estaba haciendo según el plan humano, pero hacer las cosas buenas que le agradan a Dios es otra cosa completamente. Te voy a poner un solo ejemplo. Bueno, este ya sería el segundo, porque ya está, ¿verdad? Está el Señor Jesús, lo invitaron a un lugar y de repente irrumpe una mujer de mala reputación, se postra a los pies del Señor y empieza a derramar sus lágrimas en sus pies. Déjeme pensar, por favor, déjeme pensar que los pies del Señor, por favor, déjeme pensar por un momento, ahorita le voy a explicar por qué. Déjeme pensar por un momento que quizás los pies santos del Señor, un poco polvorientos, ¿verdad? El camino. Empieza a derramar sus lágrimas sobre sus pies y con sus cabellos los empezó a secar y después les puso perfume y dice la Biblia que no paraba de besarle los pies. Los que estaban alrededor se alarmaron, ¿verdad? Y dijeron, si este hombre, y haber sido Simón el leproso, el que estaba, el dueño de la casa, ¿verdad? Bueno, porque le dice, si este hombre supiera la clase de mujer, si este fuera un hombre de Dios, si este fuera un profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. Y le pregunta, Simón, dice, mira, cuando entré a tu casa, sí, es que eso a mí me impresiona, hermano. ¿Cuántas veces no habrá entrado Jesús a nuestra casa y no lo hemos tratado bien? Cuando entré a tu casa, Simón, me dijo, no me diste beso, pero dice, no, cuando entré a tu casa no me diste agua para lavar mis pies. Y esta mujer con sus lágrimas los está lavando. Cuando entré a tu casa no me diste beso, dice. Y esta mujer no para de besar mis pies. Hermano, entonces el Señor reprende severamente a aquellos que estaban molestando a la mujer. Dicen, no, ya no la molesten, porque esta mujer ha hecho una buena obra conmigo. Entonces debemos de buscar en la palabra que el Espíritu nos revele que es una buena obra para Dios. Entonces aquí en realidad lo que estaba haciendo esta mujer era postrada adorándolo a Él. Entonces la adoración, el cántico nuevo, la unción, orar en el Espíritu, orar en lenguas, ¿verdad? Postrarse, esas son obras buenas que tenemos que hacer. Amén. Ok, ¿cómo? Por medio de Cristo Jesús. Entonces dice de que ¿cómo nosotros podemos entonces entender que nos enseñen a hacer las cosas buenas que a Dios le agradan? Aquí ya vimos dos ejemplos. Veamos un ejemplo más. Lucas capítulo 11 y verso número 13. Este se parece al primero que leímos, pero hay una pequeña diferencia. Dice Lucas 11:13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea que le está hablando a padres, ¿verdad?
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros ponemos los dos versos ahí, lo primero que le está diciendo es, si ustedes les saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios les dará cosas buenas a los que se lo piden. Pero aquí ya dice, entonces, ¿qué es una cosa buena? ¿Qué es una buena obra? Y aquí dice, es por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Pero si nosotros se lo pedimos al Señor, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es para aquellos que no hablan en lenguas, que todavía no tienen esa hermosa experiencia de hablar en lenguas. Aquí dice, pídanselo al Padre, que los llene de su Espíritu. Entonces, solamente se logra hacer cosas buenas por medio del Espíritu Santo. No es porque nosotros podamos decir, que yo soy bueno, tal vez, Padre Santo, para nada, y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Ahora, pero no es por lo bueno que tú creas que eres, sino que es por lo que el Espíritu Santo a nosotros nos permite, nos ayuda, nos guía, nos enseña. Eso es, solamente de esa manera podemos nosotros en realidad aprender a hacer las cosas buenas que a Dios le agradan. Otro punto bien importantísimo lo encontramos en Mateo 12:35, porque estamos viendo cómo vivir haciendo las cosas buenas. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Aquí pues sabemos que el buen tesoro es el corazón. Del mismo corazón dice que salen los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo nosotros tenemos nuestro corazón delante de Dios? En lo físico, el corazón es uno de los órganos vitales. Es uno de los órganos vitales. Pero increíblemente, hermano, increíblemente, el corazón se puede reemplazar. Se puede reparar, se ponen marcapasos, pero aún más increíble es que se puede reemplazar y se pueden poner corazones artificiales. Esto es bien tremendo, porque si le queremos aplicar un ejemplo bíblico, es de que el Señor dijo, te voy a quitar tu corazón de piedra y te voy a poner un corazón que tenga mis mandamientos. Ese corazón duro te lo voy a quitar y te voy a poner un corazón de carne que tenga mis mandamientos escritos en él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que procurar? Que nuestro corazón esté sano espiritualmente. Obviamente también en lo literal o en lo físico, pero nuestro corazón tiene que estar sano delante de Dios. Pero ahora, ¿cómo podemos mantener nuestro corazón limpio? ¿Cómo podemos limpiar nuestro corazón? Solo esa pregunta es todo un tema que podemos platicar tal vez en un tema de pizarrón, ¿verdad? ¿Cómo podemos limpiar o mantener limpio nuestro corazón? Pero para aquellos que no saben cómo, el primer paso es entregarle nuestro corazón a Jesús. Invitarlo a Él a que viva, que habite en nuestro corazón, y así que limpie nuestro corazón. Y claro, hay en la Escritura hay muchos versos donde cómo nosotros podemos limpiar nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora, entonces, entreguémosle nuestro corazón al Señor. Sí, pastor, yo ya soy cristiano, nacido de nuevo desde hace 50 años. Sí, entonces, si te has mantenido, qué bueno. Si no, quítate el polvo y empecemos a que nuestro corazón esté bien delante de Dios. Nuestro corazón, hermano, porque a veces el corazón, dice la Biblia, que el corazón es lo más engañoso que hay. Porque a veces estamos contentos, a veces estamos enojados, a veces estamos tristes y a veces estamos alegres. A veces me cae bien un hermano, la otra vez que lo vemos ya no me cae bien. No puede ser así nuestro corazón.
No puede estar dividido nuestro corazón. Por eso es que hay problemas en los hogares. Por eso es que hay problemas con los hermanos, quizás en las congregaciones, porque tienen dividido su corazón. ¿Verdad? No han aprendido a madurar, no han aprendido a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Quieren seguir siendo ovejitas niñas, ¿verdad? Niños que todavía hay que arrearlos a las ovejitas, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser cristianos maduros, no cristianos de cristal, ¿verdad? Como les he enseñado, sino cristianos maduros que ya saben hacer lo bueno. Hacer lo bueno y desechar o dejar de hacer lo malo. Ese es el nivel que tenemos que llegar. Por lo menos eso es lo que yo anhelo, enseñarle al pueblo. Que no siempre tengan una dependencia de alguien o de algo, sino que aprendan lo suficiente como para poder presentarse delante del Señor. Aleluya, eso es lo que yo anhelo. Porque no es lo mismo, vénganse, comamos pan, y cuando se acabó el pan se mueren de hambre porque nadie sabe hacer. Mejor les enseño a algunos a hacer el pan y así entre todos no se nos acaba, o cuando tengamos necesidad comemos todos. Amén. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un corazón sano. Mira, que nuestro corazón no tenga envidias, que nuestro corazón no tenga rencor, ¿verdad? Sino que un corazón sano. Y si por algún motivo quizás tienes algún problema en tu corazón en contra de alguien, pues ve y preséntate en el altar del Señor y ahí dile: Señor, mi corazón está triste, mi corazón está enojado, mi corazón no entiende por qué me tratan así, o no entiende por qué me dicen estas palabras, o por qué no me dicen estas palabras. Yo quiero escuchar esta clase de palabras. Entonces mi corazón quizás se entristece o se enoja, se enfada, se frustra. Presentemos nuestro corazón al altar del Señor. Dígamele: Señor, aquí está mi corazón, sánalo. Dice la Escritura que una de las cosas que puede traer sanidad a nuestra vida, a las heridas del alma, a las heridas que puedan haber en nuestro corazón, dice que el nombre de Jesús, aleluya, ese nombre precioso de Jesús es como un ungüento sobre cualquier tipo de herida que nosotros tengamos. Y déjame decirte de que el nombre de Jesús es preciosísimo, aunque nosotros no sabemos cuál es el nombre de Jesús. ¿Cómo así, pastor, si usted me está diciendo que es el nombre de Jesús? Pero el nuevo nombre que nadie sabe, que le van a dar su nuevo nombre a él. Y en ese nuevo nombre es que nosotros atraemos esas bendiciones del tiempo venidero al tiempo presente. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos invocando el nombre precioso del Señor Jesús, pero el poder que hay también en el nuevo nombre que nos va a ser revelado en el tiempo futuro, pero que podemos atraer a este tiempo presente, a las bendiciones del tiempo venidero. Aleluya. Es que esto es precioso. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos haciendo buenas obras? Pidiéndole al Señor que haga limpio nuestro corazón. Bueno, de esto vamos a hablar en un tema de pizarrón más adelante. Ahora quiero enseñarte uno más. Santiago capítulo 4, verso 17 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenernos haciendo lo bueno? Es decir, lo bueno que agrada a Dios, no según nuestra perspectiva. Ya te lo enseñé, ya te lo expliqué. ¿Cómo? Saber haciéndolo, saber hacer lo bueno, saber hacer lo bueno. Ya el Señor nos dijo: bueno, esto es lo que me agrada, esto es lo que yo quiero que hagan, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No solo lo vamos a saber. Hay quienes solo se conforman con saber, pero nunca lo practican. Y no, el círculo es saber y practicar, saber y practicar, saber y practicar. Porque si no, ¿de qué sirve todo lo que hemos aprendido? ¿De qué sirve lo que nos han enseñado? ¿De qué sirve entonces si no lo ponemos en práctica? Por eso allá en el cielo nosotros no nos van a preguntar: ¿qué? ¿Cuánto aprendiste de la Biblia? Yo creo que la pregunta más acertada que nos van a hacer es: mira, ¿cuánto viviste de la Biblia? No cuánto aprendiste, aunque el aprender es precioso. Yo ya le dije las facetas de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquellas facetas que es leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, vivir la Biblia, pero me faltó una.
Y enseñar la palabra, enseñarla. Entonces, ahí hay un poder grande. Pero esto no es nada más, así yo voy a un curso y ahí lo aprendo en un mes. No, esto es toda la vida. Toda la vida estar estudiando la palabra de Dios. Hay quienes tal vez con 1 año o 5 años de estudiar la palabra de Dios, tal vez ya creen que saben. Hermano, nosotros tenemos más de 30 años de estar estudiando la palabra de Dios y todavía estamos en pañales, nos cuesta todavía. Tenemos mucho que aprender y mucho que practicar con más de 30 años de estar viviendo la palabra y compartiendo el mensaje del Señor. Entonces, saber hacer lo bueno. Pero saber hacer lo bueno, este es un juego de palabras, ¿verdad? Saber hacer. Porque hay quienes saben, pero nunca hacen. Póngame un ejemplo, pastor, porque si no, no le creo. Ay, espérenme pues. El Señor Jesús le decía al pueblo, miren ustedes, hagan lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Cómo así? O sea que ellos decían, pero no hacían. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que es tan bonito, tan fácil hablar, pero no vivir. Es que el verdadero cristianismo, hermano, es vivir el evangelio, no saberse el evangelio. Tal vez esto no les gustó a muchos, pero el verdadero evangelio se vive, no se sabe solamente. Claro, tenemos que saber, entenderlo, saber la sana doctrina, pero sobre todo practicarla. Entonces, no basta solo con saber, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, porque en eso nosotros vamos a encontrar un beneficio precioso. Ok, quiero que veamos otra, y esto entonces nos lleva a otra materia que es bien poderosa. Nos quedamos ahí con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dedicar tiempo a la palabra de Dios. Esto es bien importante. Un cristiano que no le dedica tiempo a la palabra está desnutrido, no tiene fuerzas, no está bien nutrido en lo que hace, no está bien nutrido en su vivir, ¿verdad? Sino que no ha aprendido a nutrirse del mensaje, de la palabra del Señor. Tiene que aprender a dedicarle tiempo a la palabra. 1 Timoteo capítulo 4 y verso 13 dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras en la iglesia, dice, y a animar y a enseñar a los creyentes. Claro, aquí el consejo apostólico a Timoteo, su hijo, ¿verdad? En la fe, su discípulo, al que le estaba enseñando, le dice: dedícate a leer las escrituras en la iglesia. Mire, quiero que me ayude, y ahí ustedes que nos están viendo, ¿por qué razón alguien le diría a otra persona: dedícate a estudiar, a leer, dedícate a leer las escrituras? Dedícate. Bueno, puede ser para aprender, pero ¿por qué otra razón? Porque te quiere. Porque te quiere, sí, muy bien, porque te ama. Le voy a decir otra, ¿verdad? Porque tal vez no lo hace. Tal vez no lo hace. Entonces diciendo: mira, dedícate a estudiar la escritura, dedícate, y aquí dice: dedícate a leer las escrituras. Mire, por eso la lectura del verso bíblico de las damas, del grupo de damas que tiene mi esposa, es tan precioso. A mí a veces estoy leyendo y veo los comentarios, y a veces voy a comentar y digo: no, ya me recordé que es del grupo de damas. Entonces, por eso es que a veces no comento, ¿verdad? Porque digo yo: no, las voy a dejar ahí, es para que ellas se fortalezcan ahí. Pero a veces digo: qué bonito lo que están poniendo, lo que comentan. Entonces, hermano, qué precioso es. Entonces, el apóstol le está diciendo: hasta que yo llegue. Pero veámoslo, si usted quiere que pongámoslo un ejemplo. Es como que si el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras en la iglesia, dice, ¿verdad? Sí, pastor, yo por eso solo en la iglesia las leo, no en mi casa. No. Por eso no lo marqué todo. Pues dedícate a leer
las Escrituras. Ahora, esta palabra dedícate, la marqué, no se las busqué en el diccionario, ni en el griego, ni en el de la Real Academia Española, pero sí tengo que explicarles. Dedicarse es ponerle tiempo, ponerle énfasis, ponerle vida. Es dedicar tiempo de su vida a algo. Cuando uno se dedica a estudiar, cuando uno se dedica a hacer un deporte, cuando se dedica a cualquier cosa, tiene que ponerle todos sus sentidos, tiene que poner todos sus esfuerzos, toda su vida para hacerlo bien. ¿Cuánto no más? Aquí dice, dedícate a leer las Escrituras. Dedícate a leer las Escrituras. Nosotros tenemos un segmento ahí en nuestra página de Facebook que es el verso del día. El verso del día. Tenemos más de un año en versos escritos ahí y con un pequeño consejo. El verso del día. Ponemos el verso, el pensamiento, y ahora hasta en inglés lo poníamos, ¿verdad? Pero es dedicarse, es dedicar el tiempo, ¿verdad? Entonces, dedícate a leer las Escrituras, a animar, dedícate a animar. Hermano, qué hermosa labor es esta de poder animar a los demás. Si nosotros estamos leyendo la palabra, vamos a poder animar a los demás con lo que estamos siendo alimentados de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que dice la Escritura, ¿cómo? Y vamos a estar fortalecidos. Amén, y vamos a estar fortalecidos. Por eso es que la Escritura dice, amados hermanos, que con una sola palabra se puede levantar aquel que está debilitado. Pero igual, con una sola palabra mal dicha, se puede destruir la vida de alguien. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Pero si nos estamos dedicando a leer las Escrituras, todo lo que va a salir de nuestra boca, va a ser de bendición. Mire, es que, como dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es de que debemos de mantener nuestro corazón limpio. Si nosotros estamos comiendo palabra, leyendo palabra, estudiando la palabra, memorizando la palabra, lo que nos va a salir por nuestra boca es palabra de Dios. En cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, hermano, vas a estar cantando, vas a estar silbando, feliz, y los demás te van a decir, ¿tú por qué siempre andas contento? Pues porque Jesús vive en mi corazón. Ok, dedícate a leer las Escrituras, dedícate a animar. Pero también dice, dedícate a enseñar. Ahora, para poder enseñar no es solamente de memorizar algo. No. La más efectiva de las enseñanzas. A ver, les pregunto ahí a los hermanos que nos están viendo. Una preguntita ahí para que podamos compartir, que pueda ser interactivo. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? Igual te voy a dar un par de segundos ahí para que puedas responder. Bueno, yo creo que ya hasta escuchaste lo que dijeron aquí mis hijas, ¿verdad? Pero con el ejemplo. Es la mejor forma de enseñar, con el ejemplo. Porque si solamente estamos siendo trasladadores de algo, pero no lo vivimos, ese mensaje, esa enseñanza, esa materia no sirve. Yo siempre les digo a mis hijas, a mi esposa y a los hermanos que puedo, les digo, cuando tú aprendas algo, sea de la Biblia, o sea de tu trabajo, sea de tu escuela, cuando aprendas algo, apréndelo para la vida, no para el momento. Muchos, hermano, por pasar o por no sé por qué. Muchos solamente lo aprenden para el momento y cuando les toca enfrentarse a la vida no saben qué hacer porque no lo aprendieron para la vida, lo aprendieron solo para el momento. Que no nos suceda eso a nosotros, el pueblo de Dios. Entonces la mejor enseñanza que nosotros podemos dar de la palabra de Dios, luego de haberla leído, estudiado, memorizado, es enseñarla. ¿Pero cómo? Con el ejemplo. El ejemplo es mejor que hablar. Ok. 1 Timoteo 4:16 dice, entonces eso nos lleva a entender algo. Le dice, ten mucho cuidado de cómo vives. El testimonio es bien importante entonces. Porque tú puedes decir que eres cristiano o quizás te conocen como cristiano,
en tu casa, en la iglesia, pero el testimonio que das fuera de casa, fuera de la iglesia, en tu escuela, en la universidad, en la calle, a donde vas, donde te conocen, ¿qué testimonio das? Después, por el mal testimonio, enmarcan a todos los cristianos. Por el mal testimonio de algunos pastores, enmarcan a todos. Y como hay ovejas y hay cristianos débiles, ¿verdad?, que le dicen sí a todo sin discernir. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo sabe discernir. Entonces dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Aquí estamos ya casi entonces cerrando el tema, porque debemos de tener cuidado. El que enseña, ¿cómo enseña? Hermano, ya le dije, el que enseña debe enseñar mejor con el ejemplo, no solo con sus palabras. Cuidado, por eso es de que dice, cuida cómo vives. O sea, el testimonio es bien importante, hermano. La vida, por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Y de lo que enseñas, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Es que este verso es cabal para lo que estamos hablando. ¿Quién te enseña? Amén. ¿Quién te enseña? Dice ahí, hermano, esto es temible porque dice, mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de los que te oyen. ¿Cómo así? Quiere decir de que si hay alguien que anda en pecado, que anda haciendo las cosas malas y está instruyendo a otros, y el que está siendo instruido no discierne, le puede afectar. Amén. Le puede afectar. Aunque nadie diga amén, aunque tal vez me digan, no, pero ¿qué culpa tienen? Si no, ninguna culpa, pero aquí dice este verso, los que enseñan, tengan cuidado con lo que enseñan, tengan cuidado cómo viven, por tu propia salvación y por la salud de los que te oyen. ¡Hala, qué terrible! Por eso es que debemos de suplicar al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para poder discernir, hermano, para poder entender. El Espíritu nos guía hacia toda verdad. Amén. Ok. Y por último, Hechos 17:11 dice, estos eran más nobles. Mire cómo se le tiene que dedicar tiempo a la palabra. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire cómo se tiene que recibir la palabra, con toda solicitud. Recibir el mensaje, recibir la palabra. Pero, es que siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Dice, escudriñando diariamente las Escrituras. Mire cómo tiene que ser el ejercicio de oír la palabra. Aquí ya no estamos hablando de alguien que la enseña. Estamos hablando de alguien que está escuchando el mensaje que le están dando. Dice, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, hermano, qué tremendo este pasaje, porque aquí, hermano, a estos hermanos el apóstol Pablo era el que les enseñaba a esta iglesia, hermano. A esta iglesia era, hermano, a quien el apóstol Pablo les enseñaba. Amén. Hermano, estos hermanos de Berea no se chupaban el dedo. Los hermanos de Berea recibían, dice, la palabra con solicitud, es decir, la añoraban, la deseaban oír, pero no solamente así, dice que ellos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo era correcto o no. Claro, vuelvo a decir aquí, esto no es para que juzguemos a los que nos están predicando, a los que nos están enseñando, pero sí, nosotros tenemos que aprender, hermano, a batallar, hermanos. Debemos de saber usar la palabra de Dios, no para nuestro beneficio, como algunos, ¿verdad? No, es que aquí dice en la Biblia esto, y por eso lo interpretan de una manera a su favor, y no. Recordémonos que la palabra de Dios
La palabra de Dios no se puede interpretar de una manera personal, sino que tiene que interpretarse de una manera por el Espíritu Santo. Así se tiene que hacer. Entonces debemos de escudriñar diariamente las Escrituras. Qué hermoso. Mire qué ejercicio más precioso. Qué ejercicio más precioso, ¿verdad? De que, hermano, qué tarea más difícil la que nos dejaron en esta materia, escudriñar la Escritura, hermano. Ahí nosotros entendemos que está la vida eterna. Ahí nosotros vemos, hermano, que el mensaje del Señor está ahí para nosotros, los que lo anhelamos. Hay quienes que en el momento de que se está compartiendo la palabra están haciendo otra cosa. Pero aquel que ama la palabra de Dios está atento a la palabra, está atento a la voz del Señor. Quizás el Espíritu Santo les va a hablar en ese momento, el Espíritu Santo te está hablando y si estás distraído no vas a entender el mensaje. Por eso esta noche yo te invito, amado pueblo del Señor, dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Esa es una de las materias que nosotros tenemos que estudiar. ¿Cómo vamos a concluir esta noche? No puedo dejar de decir lo que siempre comparto y lo que siempre digo, que debemos de tener comunión constante con el Espíritu de Dios, constante con el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 2 y verso 27 dice, pero ustedes han recibido al Espíritu Santo. Fíjese qué importante es recibir el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Por qué razón? Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan ustedes que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo Jesús. Mire qué impresionante. Entonces está diciendo, aquellos que tienen al Espíritu Santo adentro, hermano, ellos ya no necesitan que nadie les enseñe. Pero por favor, tenemos que entender este pasaje, porque entonces va a decir, entonces ya no vamos a las iglesias, ya para qué voy a escuchar al pastor predicando. No. Sino que es que, ¿dónde nos va a hablar el Espíritu Santo? Claro que nos habla en nuestra casa, pero en la congregación, en la comunión. Porque aquí dice, permanezcan en comunión con Cristo. Mire, quiere que le ponga de esto, con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a tener comunión, pero Él es el que nos enseña, el que nos guía a toda verdad. Por eso, hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer para no dejar pasar por alto el mensaje es, primero, prestar atención. Vamos a retroceder. Primero, oír. Segundo, prestar atención. Tercero, hermano, anotar, apuntar. Eso te va a hacer un cristiano fuerte en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Cuando tengas alguna duda o cuando venga alguna prueba difícil, vas a ir a ver tus notas. Aquí dice, el Señor me fortaleció con este verso. Entonces ya vas y buscas en la palabra de Dios. Entonces es bien importante y son cosas tan sencillísimas. Pero si le pedimos al Espíritu Santo que nos auxilie, o de alguna manera poderosa nos va a auxiliar el Espíritu Santo. Entonces eso nos va a llevar a un cambio de vida, 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Vea cómo va nuestra vida cambiando entonces. Si estamos siendo bien enseñados, estamos siendo bien instruidos, palabras espirituales, pensamientos espirituales. Y por último, esto nos hace tener, este me gustó, este le va a gustar, guárdeselo en su corazón. Nos hace tener coinonía con la Trinidad. Mire, 2 de Juan 1:9, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y vimos que ya el Espíritu Santo es el que nos guía. Los tres. Qué hermoso, hermano. Esto es algo sorprendente. Esto, hermano, no cualquiera lo entiende. Pero ahí está. El Señor te ama
pueblo de Dios. Hermano, hermana, el Señor te ama y quiere tener comunión contigo, quiere tener esa relación preciosa. El Espíritu de Dios que está en este lugar, yo puedo sentir su presencia, pero también está ahí contigo y está dentro de ti, dentro de mí. Hermano, quiere llevarnos a un estilo diferente de vida. Oh, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido en esta hora que veas a tu pueblo que está ahí deseoso de tener esa comunión contigo, con tu Espíritu Santo. Señor, yo te suplico que esta palabra, Señor, este mensaje, esta semilla que fue compartida, Señor, lleve mucho fruto delante de ti, Señor, a tiempo, Padre, y que pueda el Espíritu de Dios, Señor, cambiar sus corazones, transformarlos, poner los mandamientos del Señor en un corazón de carne, que sea sensible y no un corazón de piedra duro, Señor, sino que antes puedan ser restaurados los corazones, los pensamientos, la vida misma, Señor, que aquellos que tal vez no han estado dando un buen testimonio delante de ti, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, empiecen, Señor, a vivir una vida como la que a ti te agrada, Señor. Te lo suplico, mira los corazones, la vida, la mente de cada uno, Señor, y en el nombre de Jesús de Nazaret te suplico, Señor, que les guardes y que les bendiga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Y tal vez tú, amigo, que nos ves en esta hora, pero que no sabías nada, pero que tú de verdad quieres tener un cambio de vida, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro, sin temor a equivocar, que tu vida va a ser diferente a partir de hoy y le vas a conocer de una manera distinta. Y te va a enseñar y te vas a dejar enseñar por Él. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque por la situación que se está viviendo no solo aquí, sino que alrededor del mundo, nosotros tenemos nuestro punto de encuentro, nuestro punto de contacto por medio de las redes sociales que van a salir aquí o que están saliendo aquí a mi izquierda, ¿verdad? Visítalas, ¿verdad? Sé parte de nuestra familia virtual, ¿verdad? Visita nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra página de internet. Ahí tenemos diferentes actividades para niños, temas para jóvenes, temas para niños, ¿verdad? También está el programa Cristo ama a los niños. También tenemos la radio. Yo te invito para que hagas uso de la radio, ¿verdad? Ahí estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Para que la radio esté activa. Así es de que yo te invito para que la visites y la escuches, ¿verdad? Y pues también quiero invitarte para que el resto de la semana, miércoles, jueves y viernes, puedas estar en sintonía también de nuestra página. Nosotros vamos a estar conectados con Guatemala para poder escuchar, ¿verdad?, el retiro de invierno, ¿verdad?, que empieza a partir de las 9 de la mañana y dura todo el día hasta en la noche, miércoles, jueves y viernes. Así es de que ese es el tiempo que nosotros aprovechamos también para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y para que el día sábado también invito a todos los niños, a los padres, ¿verdad?, y a los niños, para que juntos podamos compartir en el programa Cristo ama a los niños. Todos los días sábados a partir de la 1:30 de la tarde está el programa de niños, así es de que les invitamos para que juntos seamos parte de esta familia virtual. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.